Imagina esto, ves un anuncio brillante en internet, una moto con ese diseño que siempre soñaste y un precio que parece un regalo. La emoción sube, piensas en la libertad de las carreteras y hasta imaginas las miradas de admiración cuando pases frente a todos. Pero lo que nadie te dice es que detrás de ese sueño sobre ruedas puede esconderse una auténtica pesadilla mecánica, una bomba de tiempo disfrazada de oportunidad. Y lo peor, cuando descubres los problemas, ya es demasiado tarde, tu dinero, tu paciencia y hasta tu seguridad quedaron en juego. En este vídeo vamos a recorrer juntos la lista de las 10 motocicletas bomba que solo los más locos se atreverían a comprar. Modelos que parecían prometer aventuras, economía o estatus, pero que terminaron dando dolores de cabeza a miles de dueños. Desde motos que se trincan por el chasis hasta aquellas con motores frágiles, consumo excesivo o repuestos imposibles de conseguir, aquí conocerás las que deberías evitar a toda costa. Si es la primera vez que llegas aquí, te invito a quedarte hasta el final porque seguro algo de lo que verás hoy va a sorprenderte. Cuando hablamos de motos, la mayoría de la gente suele guiarse por la primera impresión, lo que entra por los ojos. Un diseño agresivo, un tanque estilizado, un asiento cómodo o incluso ese rugido que parece prometer aventuras infinitas. Es normal que muchos piensen que, si la moto se ve bien y además tiene un precio accesible, entonces es una gran compra. Y es ahí donde empieza el problema. No todo lo que luce atractivo por fuera lo es por dentro. Durante años, el mercado de las dos ruedas ha estado lleno de ejemplos de modelos que prometían mucho en la teoría, pero que en la práctica se convirtieron en verdaderas decepciones. Algunos llegaron como la revolución del transporte, otros como la opción más económica y duradera. Sin embargo, detrás de la publicidad y del entusiasmo inicial se escondían defectos de fábrica, repuestos imposibles de conseguir, motores con fallas crónicas o chasis que simplemente no aguantaban la rutina de un uso real. Y cuando eso ocurre, la ilusión se transforma en frustración. Es un error común pensar que, si es nueva, tiene que ser buena. Lo cierto es que incluso motos recién salidas de la concesionaria pueden arrastrar problemas estructurales. Y, por otro lado, muchos compradores de usadas creen que con una lavada, un pulido y un precio atractivo, ya encontraron la ganga del siglo. La realidad es otra. Si no investigas, si no contrastas experiencias y si no entiendes los puntos débiles de cada modelo, lo barato puede salir mucho más caro. A esto se suma otro factor, la confianza ciega en las marcas. Marcas legendarias también han lanzado modelos que resultaron ser fiascos, ya sea porque no se adaptaron al mercado, porque el diseño no soportó las condiciones locales, o porque simplemente se quedaron cortos en rendimiento. Y es que ningún fabricante está exento de errores. La diferencia es que unos corrigen a tiempo, y otros dejan que el usuario cargue con el costo de esos fallos. La verdad es que elegir una moto no debería ser solo cuestión de estética ni de precio. Tendría que ser un proceso en el que combines corazón y razón, pasión y precaución. Porque sí, es cierto que todos soñamos con sentir el viento en el rostro, la carretera libre y esa sensación única de libertad. Pero nada de eso vale la pena si al poco tiempo terminas con una moto parada en el taller, drenando tu bolsillo y quitándote la paz. Mientras escuchas esto, piensa si alguna vez te ha pasado lo mismo. Si es así, me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Porque sé que más de uno se sentirá identificado con esas malas decisiones de compra que, al final, dejan más aprendizajes que kilómetros recorridos. Y si conoces a alguien que suele enfrentarse a esta situación, comparte este vídeo, seguro puede serle útil. A veces una advertencia a tiempo puede evitar que alguien más caiga en la misma trampa. Ahora bien, en el puesto número 10 de las motos que solo los locos tendrían el coraje de comprar tenemos a la Royal Enfield Himalayan 411, una moto que cuando salió al mercado llamó la atención de inmediato por su estilo aventurero y ese aire retro que parecía transportarnos a otra época. Su diseño old school mezclado con un espíritu explorador la convirtió en objeto de deseo de muchos que soñaban con recorrer carreteras interminables o lanzarse a caminos de tierra con la frente en alto. Sin embargo, la realidad pronto mostró otra cara menos romántica. Las primeras versiones llegaron con un problema grave. El motor no estaba preparado para la gasolina de países como Brasil, lo que provocaba fallas constantes, y en algunos casos, el temido trabamiento completo. Imagina estar en plena ruta y que tu motor se congele sin previo aviso. Además, con el tiempo, los dueños empezaron a reportar piezas metálicas que se rompían con la vibración, desde el portaequipajes hasta soportes que deberían durar mucho más. Si a eso le sumamos un motor que no brilla por potencia, su velocidad máxima apenas ronda los 130 km por hora y un costo elevado de repuestos, la ecuación deja de ser atractiva. Por supuesto, muchos siguen defendiendo la Himalayan como una compañera noble y cómoda, pero no se puede ignorar la sombra de los problemas que la acompañan.
En el puesto número 9 está la TRX Fly 250, un modelo chino que llegó con la promesa de revolucionar el segmento trail en 2015. Sobre el papel tenía de todo: frenos a disco en ambas ruedas, iluminación full LED, un panel completo y hasta suspensión invertida delantera. Visualmente, atrapaba. Era la moto que muchos querían ver en sus garajes. El problema fue cuando esas promesas se toparon con la vida real. Su motor de 223 centímetros cúbicos apenas entregaba 16 caballos de fuerza, lo que en carretera la dejaba pidiendo clemencia, sobre todo en viajes largos. Sí, era económica en consumo, llegando a rendir hasta 35 kilómetros por litro, pero eso no compensaba la falta de potencia. Y para empeorar las cosas, la posventa fue un desastre: piezas de reposición difíciles de conseguir, fallas de pintura en motos nuevas y un servicio de garantía que muchos describen como inexistente. Tan mal fue su desempeño que la marca cerró operaciones en Brasil apenas 2 años después, dejando a los dueños a la deriva. Hoy se pueden encontrar por precios bajísimos, pero la pregunta es, ¿vale la pena arriesgarse a quedar con una moto que nadie quiere tocar en el taller? Quizás sí, si uno se considera un verdadero temerario. En el puesto número 8 nos encontramos con la Kawasaki Ninja 250, una pequeña deportiva que en 2009 se convirtió en la puerta de entrada al mundo de las motos carenadas. Fue muy buscada, y con razón. Era confiable, ágil y tenía ese look agresivo que hacía suspirar a cualquiera que soñara con parecer piloto de circuito. Su motor bicilíndrico de 249 centímetros cúbicos entregaba 33 caballos a 11.000 revoluciones por minuto y podía alcanzar los 180 km por hora, nada mal para su categoría. Sin embargo, el paso de los años le quitó brillo. Su comodidad es prácticamente inexistente, largas jornadas sobre ella se convierten en una tortura para la espalda. Su consumo, lejos de ser amable, ronda los 18 km por litro y en algunos casos ni siquiera llegaba a 15. Y aunque es cierto que su mecánica es confiable, cada reparación o pieza cuesta caro. Sumemos que es una de las motos más robadas en el país, lo que la convierte en un riesgo adicional. Muchos novatos con presupuestos ajustados buscan todavía estas ninjas usadas, pensando en tener su primera deportiva. El problema es que, sin experiencia y con una máquina que exige cuidado, el resultado puede ser desastroso. Como dicen en el mercado, comprar una ninja usada puede ser más una ruleta rusa que una inversión. En el puesto número 7 aparece la Yamaha FZ25, conocida como Fazer, una de las favoritas del público brasileño. Presentada en 2017, llegó con una cara renovada, chasis tipo diamante y frenos ABS de serie, manteniendo el motor 250 de Yamaha que tantas satisfacciones había dado en versiones anteriores. A primera vista, parecía el equilibrio perfecto, confiable, económica y con un diseño moderno que conquistó a muchos. Pero con el tiempo surgieron denuncias que comenzaron a manchar su reputación. El problema recurrente: trincas en el chasis. Sí, un fallo estructural que, en casos extremos, puede comprometer la seguridad del piloto. Las imágenes circularon en foros y redes, mostrando motos casi nuevas con fracturas visibles en la estructura. Algunos defienden que se trata de mal uso, que fue diseñada para usuarios más livianos y que no soporta sobrecargas o maniobras agresivas. Pero la realidad es que, como mínimo, dejó de ser esa compra segura que representaba Yamaha en el pasado. Si alguien piensa en usarla para viajes con peso o acrobacias, debería pensarlo 2 veces, porque lo que podría empezar como un paseo puede terminar como un susto monumental. En el puesto número 6 tenemos a la Volt CVS, la primera moto eléctrica que generó grandes expectativas. Sobre el papel sonaba fantástica, recargable desde casa como un celular, sin gasolina, silenciosa y con un aire futurista que prometía revolucionar la movilidad urbana. Muchos pensaron que sería el inicio de una nueva era. Sin embargo, la experiencia práctica fue decepcionante. Su suspensión, a pesar de tener un diseño invertido en la delantera, resultó ser muy dura, ofreciendo un nivel de incomodidad que la hacía impráctica para trayectos largos. El asiento fue otra queja recurrente, duro como un tronco, más apto para una tortura que para un paseo. Y cuando se trataba de mantenimiento, el sueño se transformaba en pesadilla, piezas importadas, caras y difíciles de encontrar. Eso convirtió cada visita al taller en una odisea. En teoría era una moto limpia y moderna, en la práctica, fue un cúmulo de frustraciones. Hasta aquí hemos visto 5 modelos que, aunque brillaron en su momento, cargan con defectos que los convierten en verdaderas bombas de tiempo sobre 2 ruedas. Y lo interesante es que muchos de estos problemas no aparecen en la primera mirada, sino después de unas semanas o meses de uso, cuando ya es demasiado tarde. Si alguna de estas situaciones te suena familiar o te ha pasado con una moto que tuviste, cuéntamelo en los comentarios.
Me interesa mucho conocer esas historias, porque siempre dejan lecciones valiosas que pueden ayudar a otros. Y si este recorrido te está gustando y quieres que sigamos sacando más contenido así de guay, quiero que todos los que estáis viendo este vídeo revienten el botón de suscribirse y me dejen un buen me gusta. Eso nos motiva muchísimo a seguir trayendo historias y consejos que, como ves, pueden ahorrarte más de un dolor de cabeza sobre dos ruedas. Sigamos con el puesto número 5, donde tenemos a la Yamaha Tenere 250, una moto que cuando apareció en el mercado despertó pasiones. Con un diseño inspirado en sus hermanas mayores, con parabrisas alto, faro doble y la promesa de ser la opción accesible para quienes soñaban con aventuras largas, rápidamente ganó un lugar en el corazón de los amantes de las dos ruedas. Su base mecánica compartida con la Lander le daba cierta confiabilidad y su apariencia la hacía lucir como una pequeña viajera lista para todo. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a salir a la luz defectos que no podían pasarse por alto. El más grave fue el histórico problema de trinca en la parte trasera del chasis, algo que no debería suceder en una moto diseñada para recorrer largas distancias y cargar peso. A eso se sumaba la debilidad del cubo de la rueda trasera, que en más de un caso terminó estallando. Estos defectos no solo aumentaban los costos de reparación, sino que ponían en riesgo la seguridad de los pilotos. A pesar de ello, aún hoy sigue siendo buscada en el mercado de segunda mano, lo que la convierte en una tentación peligrosa. Puede que encuentres una en buen estado, pero si no revisas a fondo, lo barato te puede dejar varado en medio de un viaje soñado. En el puesto número 4 aparece la Dafra Super 100, una moto pequeña y sencilla que llegó con la intención de ser el primer paso de muchos en el mundo de las dos ruedas. Ligera, económica y con un panel bastante completo para su época, parecía hecha a la medida de quienes buscaban movilidad barata y confiable. Su motor de poco menos de 100 centímetros cúbicos cumplía bien en trayectos cortos y tenía fama de ser ágil en ciudad. Además, el consumo de combustible era tan bajo que la convertía en un imán para quienes no podían gastar demasiado. Sin embargo, con el paso del tiempo mostró un talón de Aquiles. Las piezas originales eran frágiles y poco resistentes, lo que provocaba reparaciones frecuentes. El problema se agravó cuando esas piezas se hicieron escasas, obligando a los dueños a improvisar con repuestos de otros modelos. Y todos sabemos que cuando empiezan las adaptaciones, el resultado rara vez es confiable. Lo que parecía una moto sin complicaciones se convertía en un dolor de cabeza constante. Esa es la razón por la cual hoy muchos anuncios de la Super 100 circulan a precios bajísimos, pero siempre con la advertencia implícita: quien la compre necesitará paciencia y creatividad para mantenerla en marcha. En el puesto número 3 encontramos a la Honda CG 160, la evolución de la moto más vendida de Brasil. A primera vista, parecía un paso lógico hacia adelante, un diseño más moderno, líneas más marcadas, diferentes versiones que se adaptaban a distintas necesidades y la garantía de la marca Honda detrás. La esencia de la CG, esa fama de moto robusta, económica y eterna, parecía intacta. Pero poco a poco comenzaron a llegar comentarios que rompieron la ilusión. Su motor, aunque eficiente, empezó a mostrar un defecto preocupante: la tendencia a consumir aceite antes de lo esperado. Muchos propietarios se vieron obligados a estar revisando constantemente el nivel de reservorio, porque si no lo hacían, las consecuencias eran graves. Y lo peor es que esto aparecía incluso en motos con poco kilometraje. Mientras las antiguas CG rodaban tranquilamente más de 200.000 kilómetros sin quejas, las nuevas 160 rara vez alcanzaban la mitad de ese recorrido sin problemas. Esto hizo que algunos usuarios empezaran a ver la CG 160 como una versión debilitada de su gloriosa antecesora. Sí, sigue siendo una moto popular y económica, pero la confianza ciega que antes inspiraba ya no es la misma. Aquí me gustaría preguntarte: ¿te ha pasado con alguna moto que parecía eterna y de repente mostró defectos inesperados? Si es así, cuéntamelo en los comentarios, seguro no eres el único que ha vivido esa experiencia. En el puesto número 2 tenemos a la Honda XR 300, una moto que nació con una misión ambiciosa: sustituir a dos gigantes muy queridas como la Tornado y la Falcón. A primera vista, la 10R traía todo para conquistar el mercado: diseño robusto, asiento en dos niveles, deflectores de tanque, llantas de aleación y un look agresivo que enamoraba. Además, su motor de 300 centímetros cúbicos con inyección electrónica prometía ser más eficiente y adaptado a las nuevas exigencias. Durante los primeros meses parecía que Honda había dado en el clavo. Pero pronto empezó a circular la noticia que marcaría su destino: un problema crónico de trincas en el cabezote del motor. Lo que debía ser un avance tecnológico terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza recurrente. Aunque Honda trató de mejorar el modelo en versiones posteriores, la fama ya estaba hecha. Muchos pilotos siguen disfrutándola, pero con la preocupación constante de que en cualquier momento llegue la avería. Y claro,
En el mercado de segunda mano esto significa riesgo. Lo que parece una moto confiable puede convertirse en un pozo sin fondo de gastos. Por eso, si alguna vez pensaste en tener una XR300 usada, piénsalo 2 veces, porque la probabilidad de que tengas que invertir mucho más de lo planeado es bastante alta. Finalmente, en el puesto número 1 se encuentra la Dafra Nex 250, una moto que en su lanzamiento en 2012 parecía imbatible. Tenía un diseño moderno, líneas agresivas, buena potencia y un precio competitivo. Su motor de 25 caballos era capaz de llevarla por encima de los 160 km por hora, lo que la colocaba como una opción muy interesante frente a competidoras más caras. Muchos quedaron impresionados al ver una moto tan completa y accesible. Pero el encanto se desmoronó rápido, su suspensión trasera se rompía con facilidad, su caja de cambios era dura y poco precisa, y conseguir repuestos se convirtió en un calvario. Con el tiempo, mantener una Nex 250 resultaba costoso y complicado, tanto que más de un dueño terminó abandonándola. Hoy en día todavía se consiguen en el mercado de usadas, y a primera vista parecen una ganga. Pero, como suele suceder, lo barato puede salir carísimo. Es una moto que divide opiniones. Algunos afirman que con cuidado puede durar, pero la mayoría coincide en que comprar una Next usada es como jugar a la lotería. Estas 5 motos cierran la lista de modelos que muchos consideran verdaderas bombas sobre ruedas. Algunas enamoran por su diseño, otras por su precio y unas cuantas por la promesa de aventuras, pero todas tienen en común el mismo destino, la decepción de quienes se atrevieron a confiar en ellas. Si te identificas con alguno de estos casos, cuéntamelo abajo, seguro más de uno se va a reconocer también. Y si hasta ahora ya te llevaste alguna idea que quieras poner en práctica o un consejo que quieras recordar, no olvides dejar tu like.